El invitado de hoy es don Luis Rojas Marcos. Fue un niño de temperamento inquieto, distraído y curioso. Desde muy joven tuvo vocación de médico, fomentada por las historias que su madre le contaba sobre su abuelo materno, médico rural en Santander. Incómodo en el ambiente social creado por la dictadura militar de la época, en 1968, a los 24 años y recién licenciado en Medicina por la Universidad de Sevilla, emigró a Nueva York, donde reside desde entonces. En 1972 fue premiado por el Instituto Nacional de Salud Mental estadounidense con una beca de 3 años para investigar los efectos de la barrera del lenguaje en inmigrantes enfermos mentales que tenían dificultad de expresarse en inglés. Sus estudios pioneros demostraron que la barrera del lenguaje distorsiona la comunicación de estos inmigrantes. En 1981 fue nombrado por el alcalde de Nueva York, Edward Koch, director de los servicios psiquiátricos de los 11 hospitales generales, servicios de urgencias y ambulatorios de la gran urbe. En el 95 fue designado por el alcalde Rudolph Giuliani para presidir el sistema de salud y hospitales públicos de Nueva York. El sistema contaba con una plantilla de 43.000 empleados y un presupuesto anual de 5.000 millones de dólares. Durante sus 6 años de mandato, la calidad de los servicios sanitarios de la ciudad alcanzaron niveles sin precedentes. Por ser miembro del Consejo de Control de Emergencias de la ciudad, Rojas Marcos vivió muy de cerca los devastadores ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 contra las Torres Gemelas. Como responsable del sistema de salud y hospitales públicos, jugó un papel fundamental en las atenciones médicas y psicológicas a las víctimas y a sus familiares. Con su reconocida claridad expositiva, Rojas Marcos ha sabido divulgar los retos a que se enfrenta el bienestar de los pueblos, como la violencia, las drogas, la pobreza, el racismo, el terrorismo y el estigma de la enfermedad mental. Sus más de 120 artículos de opinión y ensayos, en su mayoría publicados en el diario El País, han sido recopilados en 3 volúmenes: La ciudad y sus desafíos, Latidos de fin de siglo y Antídotos de la nostalgia. En el apartado de reconocimientos es doctor honoris causa de 3 universidades españolas, miembro de honor de la Sociedad Española de Psiquiatría y académico de honor de la Real Academia de Medicina de Sevilla. Posee la medalla de honor de la emigración por su abnegación, esfuerzo y trabajo personal en favor del emigrante. Igualmente posee la medalla de Orden de las Artes y las Letras de España en reconocimiento a la proyección internacional de su trayectoria médica y literaria. Premio Gavarrón Internacional de Ciencia e Investigación y Premio a la Mejor Iniciativa de Promoción de la Salud por el programa Abandonados en las Calles de la Ciudad, Proyecto Ayuda de la Fundación MAPFRE. En 2023 fue acreditado embajador honorario de la marca España en la categoría de Acción Social por el Foro de Marcas Renombradas Españolas. Su conferencia de hoy se titula «Cómo mejorar la salud mental». La salud mental es un derecho humano fundamental y un elemento esencial para el desarrollo personal, comunitario y socioeconómico. Con esta conferencia queremos reivindicar la importancia de cuidar la salud mental y de que desde las administraciones públicas se doten de más recursos. Por eso queremos agradecer encarecidamente al doctor Luis Rojas Marcos que haya hecho el esfuerzo extraordinario para estar en persona en nuestra Semana de la Ciencia. Muchas gracias, Luis. Es un placer estar aquí con vosotros. Llegué anoche y tenéis una ciudad maravillosa, Alcoy, y o sea que me siento, vamos, como en casa. Gracias por esta invitación. El tema, pues, como sabéis, va a ser la salud mental. En estos viajes así rápidos, pues me quedo un poco ronco, se llama ronco, ¿no? Pero eso lo arreglamos rápidamente gracias al agua. A mí me ayuda, cuando hablo de salud, el tener en cuenta la definición de salud. La definición de salud, por ejemplo, la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud. Y la salud es el estado, pensarlo bien, el estado de completo bienestar físico, psicológico y social. Y no solamente la ausencia de enfermedades o discapacidades. Bienestar.
la Organización Mundial de la Salud también define la salud mental, ya limitándonos al tema mental, o sea, el estado de completo bienestar mental, emocional, y no solamente la ausencia de enfermedades mentales o de discapacidades. O sea, la palabra bienestar es fundamental a la hora de entender lo que es la salud. Y yo aprendí pronto que esto del bienestar hay que entenderlo. Y sobre todo que es algo muy subjetivo. Y lo aprendí porque alguien venía y me decía, a ver Luis, yo quiero ser feliz. Tú eres psiquiatra, ¿no? Sí, no. Quiero ser feliz. ¿Qué tengo que hacer para ser feliz? Bueno, y tenemos una lista, ¿no? Para hacer, pues, tener buen humor, llévate bien con la gente, en fin, yo le daba mi lista. Volvían al mes o al mes y medio y me decía, mira Luis, que no, que tu definición no. Y aprendí que en lugar de yo definir qué es el bienestar, lo mejor es preguntar, a ver, dime lo que a ti te hace sentirte bien, ese bienestar. Vamos a hacer una lista y luego vamos a hacer un plan para conseguir esas cosas que te hacen a ti sentir ese bienestar. Y luego ya empezaron a volver y decir, pues mira, me puse estas metas y logré, para mí era importante las relaciones con los demás, me puse este plan y lo conseguí. Luego, a la hora de pensar en salud mental, yo creo que es muy importante el sentir, bueno, ¿qué es lo que a mí me hace sentir bien? Es la definición, bienestar, estado completo, eso ya es para nota, ¿no? Y de ahí pasamos a poder, entonces, acomodar nuestros planes, me refiero, bien si eres médico o psicólogo, en fin, el plan para lograr que alguien consiga esa salud, ese estado de bienestar. Y también, aunque no vayamos a nadie, también hacernos ese plan nosotros mismos, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Y de ahí me gustaría pues pasar al tema de el contexto de la salud mental o de ese bienestar, como lo define la Organización Mundial de la Salud, de ese bienestar cuando nos enfrentamos a adversidades. ¿Y qué son adversidades? Pues yo si os preguntara seguro que me vais a dar una lista, ¿no? En general, separamos las adversidades en adversidades, yo diría, frecuentes y otras adversidades que son que no son frecuentes, pero son igual. Las frecuentes, por ejemplo, pues una adversidad puede ser una enfermedad, la muerte de un ser querido, accidentes que tenemos en la vida. Y una adversidades menos frecuentes pero terribles son bien la naturaleza, ¿no? Desastres naturales, que aquí cerca pues hemos tenido esta gran tragedia, ¿no? de las inundaciones. O guerras, que desafortunadamente no las tenemos tampoco muy lejos. Y otro tipo de adversidades que ocurren, pero que no ocurren con la misma frecuencia, como puede ser una enfermedad o la muerte de un ser querido. Y no hace mucho, porque cuando hablamos de temas de psiquiatría, de psicología, pues muchos de estos temas son recientes. La historia de la medicina pues tiene 2000 años. La historia de la psiquiatría tiene 100 años. 1906 es cuando alguien pues descubre o define la esquizofrenia y 2 años más tarde el Alzheimer. O sea que esto también ayuda el tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de salud mental, cuando hablamos de psicología, de psiquiatría, tener en cuenta que esto es relativamente nuevo.
por ejemplo, hablando de desastres y adversidades en la vida, pues hay un diagnóstico, el diagnóstico de estrés postraumático. Este diagnóstico se hace oficial en 1980. ¿Qué pasaba antes? Pues antes había, se empezó a hablar del tema en veteranos de guerra y también pues personas que habían sufrido, pero no entraba en el mundo de la salud mental por sí, ¿no? O sea que si leemos sobre el estrés postraumático, tenemos un trauma y le llamamos estrés, pero se puede llamar de otra forma, pero tenemos una reacción. La utilidad de la esperanza ante una adversidad es la esperanza activa. Es la que dice, bueno, yo voy a hacer algo por conseguir superar esto y que va unida a la confianza. Luego, es esperanza, pero es una esperanza que uno pone en que lo vamos a superar, lo voy a superar, o voy a buscar ayuda para superarla, pero no, esto se cura solo, no. Entonces, esa esperanza activa que se transforma en confianza es muy importante. Yo recuerdo un profesor en medicina que decía, mira, puedes vivir sin comer, pues no sé, un mes a lo mejor, o varias semanas, puedes vivir sin beber, pues a lo mejor una semana o 10 días sin beber, puedes vivir sin respirar por, no sé, 5 minutos, 4, en fin. Pero decía, sin esperanza no hay forma, no lo consigues. O sea, cualquier actitud que vamos a tener de esta resiliencia va a ser una esperanza activa y una esperanza confianza. Esto lo vamos a superar, bien yo o entre todos. Luego estas facultades ejecutivas son esenciales a la hora de superar adversidades. Y luego pues entramos en el mundo de hablar. Y esto se aplica también a personas sordomudas, que tienen su lenguaje. O sea, cuando digo hablar, no excluyo a personas que tienen mudez, ¿no? De nacimiento. Hablar. Y hablar, si pensáis, es que, bueno, no solamente lo pensáis, porque yo sé que aquí habláis mucho. Aquí se habla mucho. Hablar. Y eso de hablar, ¿por qué es? Porque lo de hablar es, hablar, para hablar tienes que poner los pensamientos, qué es lo que vas a decir, ¿no? Para empezar, tienes que pensar qué es lo que voy a decir. Y luego lo dices. Y luego, al decirlo, te escuchas. ¿Os habéis escuchado alguna vez hablando? Yo cuando iba al colegio, y si me voy del tema me avisáis, porque estos viajes me ponen... Cuando iba al colegio, a mí me reñían porque hablaba solo. Pero Luis, o que no, me enseñaron, mira Luis, pide las cosas por favor, no interrumpas. Eso me lo enseñaban desde muy pequeño, no interrumpas y habla bien. Pero a mí nunca me decían, mire, y cuando te hables, háblate bien, porque eso de hablarme, no sé a vosotros, pero en mis tiempos está loco, ¿no? Si tú te hablas solo, pues no, yo creo que se ha cambiado bastante, pero todavía hay sitios donde te ven hablando solo. Claro, tenemos la ventaja hoy día porque yo hablo solo, pero si saco esto, nadie me va. Entonces, sin embargo, estos soliloquios son enormemente útiles. ¿A que sí? Pensad, claro, si os da apuro, pues os encerráis en el cuarto de baño, mirando al espejo, que no os oiga nadie, y decís, pues mira, hoy
tengo esta conferencia, voy a intentar darla, aunque estoy, que sí esto, que sí lo otro, pero me va a salir bien. Yo creo que sí, porque tú, como lo decías, y yo me hablo a mí mismo, ¿no? Y te escuchas, porque al hablarte solo estás pensando también lo que vas a decir, sabiendo que, o pensando que solamente tú lo vas. Los soliloquios son muy útiles, enormemente útiles. Y yo siempre, si hablo con profesores, profesoras, les digo, ¿y en el colegio por qué no le enseñas a los niños de 4 años, 3, 4, 5? Está bien, háblate solo. No, aquí, no, hablar. El hablar, te hablas, pero también te comunicas, ¿no? Se lo voy a contar, y al contarlo, pues imagínate, aprendes tú, porque te oyes, tienes que poner las ideas. Y luego si además tienes la suerte de encontrar una persona que te escucha, o que hace que te escucha, en fin, yo no quiero. Es que mira, es que ya me siento mejor. ¿Cómo viviste que aprendiste de un momento tan caótico como el 11S con tanta responsabilidad? Bueno, pues ya lo sabéis todo. Aquello fue un desastre. 3.000 muertos en minutos. Y si vais a lo que hemos hablado, pues todos los síntomas los tenía yo. Y la capacidad para superarlo, pues me ayudaron. Y claro, en aquellos momentos como era algo tan fuera de lo que se esperaba, pues, y había tanto trabajo, pues eso a mí personalmente me ayudó, el estar ocupado, porque no sabíamos qué hacer. No voy a repetir el tema, pero ya lo conocéis. De repente, 2 aviones, ¡pum!, a las 9 de la mañana. Uno y el otro 10 minutos más tarde. Claro, por el trabajo que tenía, pues me llamaron para que fuera allí, porque nadie se esperaba que aquello se iba a caer. Tardó mucho tiempo en caerse en las torres. Y yo fui a una reunión, pues, y con el jefe de bomberos, y vamos a ir allí a ver, habían puesto un centro para ver lo que pasaba, ¿no?, los bomberos. Y allí fui, y entonces, pues sí, se cae una de las torres y aquello, pues, terrible, ¿no? Pero hubo vivos y hubo muertos, pero muy pocos. Sobrevivientes, heridos, nadie murió en un hospital. Curioso, ¿verdad? Porque hubo muertos y luego se salvaron muchos. Se calcula que unos 50.000 que salieron, les dio tiempo a salir y corrían, porque esa fue además el mensaje oficial, fue: si estáis por debajo de la calle 14, porque las calles van por número, salir como podáis. Y algunos salían incluso nadando, se iban a New Jersey o a Brooklyn. Luego una gran mayoría se salvó, pero luego 3.000 murieron, ¿no? Pero murieron porque no podían salir, porque fueron en los pisos o por encima del piso. Y otros murieron porque iban a salvar a los que estaban allí. Entonces, pues el problema era un trauma psicológico, porque no había heridos, como digo, contados con... Entonces, psicológico, pues hicimos eso, ¿no? Montamos grupos, cientos de grupos en todos los colegios, las iglesias, los sitios así, pues había grupos todos los días, ¿no?, donde la gente iba a hablar. Y eso ayudó a mucha gente, pero claro, es algo que no se explicaba, ¿no? Y al país le afectó durante un tiempo, y lo que ha cambiado antes y después, si yo tuviera que mencionar una cosa, sería el sentimiento de vulnerabilidad. Antes del 11S, yo no recuerdo a nadie allí que pensara en ningún momento, en Nueva York concretamente, que aquí podía pasar algo. Es que no entraba ni en las mentes más trágicas. No. Y desde entonces,
yo creo que caímos todos en la que vivimos ahí, en la cuenta de que esto puede pasar. Y aquello fue un cambio, algo que no se olvida, esto puede volver a pasar. Pero bueno, yo en mi caso tuve ayuda, ¿verdad? Compañeros. Mira, Luis, tú tienes que hablar de esto. Y poco a poco pues lo vas superando. Sí. Muy bien, pues, muchas gracias, Luis, por tu interesante conferencia. Y a ustedes, pues nada, decirles simplemente que espero que sigan viniendo y hasta otro día.